Hola, bienvenidos a La Rusa Cocina. Hoy vamos a preparar un postre muy rico, así que si te gusta el flan y el dulce de leche, quédate para ver cómo preparar este flan de dulce de leche que es irresistible. Queda un flan muy cremoso y suave y además es muy fácil de preparar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar un molde al cual lo vamos a poner arriba del fuego y le vamos a agregar entre 2 a 3 cucharadas de azúcar y vamos a formar un caramelo. Vamos a ir cocinando nuestro azúcar hasta que formemos bien el caramelo. Si te gusta el flan, no te podés perder este flan casero que es fácil, rápido y con pocos ingredientes. Te dejo acá arriba el enlace para que lo veas. Una vez que se haya formado el caramelo, vamos a apagar el fuego y vamos a distribuir este caramelo por la base del molde y por todas las paredes. El molde que yo estoy utilizando en esta ocasión es un molde de 18 centímetros. Ahora sí, una vez que acaramelamos bien las paredes de nuestro molde, lo vamos a dejar a un costado y vamos a empezar a preparar nuestro flan. Como primer paso vamos a poner en una ollita 400 centímetros cúbicos de leche y le vamos a agregar 175 gramos de dulce de leche. Yo estoy utilizando un dulce de leche normal, clásico. A esto lo vamos a integrar muy bien. Como yo tenía el dulce de leche a temperatura ambiente y la leche la había sacado un ratitito antes de la heladera, con solo unas varillas de alambre vamos a lograr integrar esto. Pero si ustedes tienen el dulce de leche en la heladera y la leche en la heladera, les conviene llevar la leche con el dulce de leche en una ollita a un fuego muy bajito y lo van a ir revolviendo hasta que nuestro dulce de leche se haya disuelto por completo. No necesita hervir, solamente necesitamos que la leche se caliente un poquitito y el dulce de leche para que se disuelva muy bien. Si no te querés perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, dale un me gusta y compartilo, así más personas pueden realizar esta receta. Ahora vamos a dejar esto a un costado un ratito y en un bowl vamos a poner 3 huevos. Le vamos a agregar 50 gramos de azúcar y lo vamos a batir un poquitito solamente para integrarlo. Y un chorrito de esencia de vainilla, esto va en gusto. Y lo vamos a batir un poquitito solamente para integrarlo. Una vez que ya tengamos todo esto listo, vamos a agregar nuestra leche con el dulce de leche que teníamos disuelto. Si ustedes lo calentaron, acuerden de esperar que la leche y el dulce de leche esté a temperatura ambiente para que nuestro huevo no se cuaje, ¿no? Así que una vez que tengamos esto listo, lo vamos a integrar todo bien. Y a esta mezcla que formamos la vamos a poner en el molde donde teníamos el caramelo. Si tenés alguna duda, no te olvides de dejarlo abajo en los comentarios. También si me quieren dejar alguna idea para videos futuros, van a ser bienvenidos. Recuerden que siempre estamos en contacto a través de los comentarios. Abajo en la casilla de descripciones del video les voy a dejar todos los ingredientes que utilicé para esta receta. Para cocinar nuestro flan lo vamos a hacer a baño María. Para ello vamos a poner una asadera más grande o un molde un poquitito más grande y adentro de este molde vamos a poner el molde donde tenemos el flan. Al molde le vamos a agregar agua. Esto lo pueden hacer adentro del horno, sería lo ideal porque es un poco más seguro. Yo les recomiendo que al agua lo agreguen
en el horno. Yo lo hago así para mostrarles a ustedes. Van a poner de agua, el agua tiene que estar bien caliente y lo van a poner hasta la mitad del molde. Y ahora sí ya estaría preparado para irse al horno. Si a ustedes no les gusta que arriba quede una capita gruesa en el flan, una capita dura, lo que tendrían que hacer es tapar el molde donde tenemos el flan, solo el molde chiquitito, con papel aluminio. Y si no, lo dejan así como lo voy a dejar yo. A mí, la verdad que me gusta igual. Y lo llevamos al horno. Lo vamos a llevar a un horno precalentado a unos 180 grados aproximadamente por 1 hora, 1 hora y cuarto, o hasta que ustedes vean que muevan el moldecito donde está el flan y el centro no se mueva, que esté firme, o hasta que introduzcan un palillo o un cuchillo y este salga sequito. Una vez que lo sacamos del horno, lo dejamos afuera a temperatura ambiente hasta que nuestro flan esté frío. Una vez que pase esto, para desmoldarlo ponemos un plato sobre nuestro molde y ahora sí damos vuelta el flan. Ahora sí llega el momento de la verdad. Espero que no se me rompa todo. No, miren qué lindo que quedó. Bueno, vieron que era súper fácil de hacer este flan. Así que ahora solo queda que te animes, que lo prepares y después contame cómo te quedó. Espero que hayas disfrutado muchísimo de este video y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.